onda? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos a Desmadre. Y bueno, vamos a continuar con la guía, ahora con la parte de historia. Así que comencemos. Bien, la pregunta 29 dice así. La economía feudal dependía principalmente de la explotación de la tierra y giraba en torno al inciso A, pueblo, B, feudo, C, villano, D, siervo y E, esclavo. Bien, pues la respuesta correcta aquí es B, feudo, ya que el feudo era el cacique, el rico, que era el dueño de las hectáreas y las daba a trabajar a los siervos, ¿no? O sea, por eso dice que aquí la pregunta, la economía feudal dependía principalmente de la explotación de la tierra, es lo que les digo que él daba sus tierras a trabajar y giraba en torno al feudo, o sea, toda la riqueza era para el feudo, para el señor de dinero. Bien, entonces bien, respuesta correcta la número 29, B, feudo. Bien, nos vamos rápidamente a la 30, que dice así. La burguesía cobró gran importancia durante el Renacimiento, consolidándose las bases económicas del, inciso A, socialismo, B, capitalismo, C, comunismo, D, esclavismo e imperio. Y la respuesta correcta de la 30 es la B, el capitalismo, ya que la burguesía era similar a lo que fue la economía feudal, ya que la burguesía, ahora sí que el burgués era dueño así de una fábrica y él la daba a trabajar en este caso al proletariado que no tenía recursos para tener su propia fábrica, por así decirlo, y vendía su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es bases del capitalismo, porque hasta la fecha el capitalismo es lo mismo, ¿no? El rico, el jefe, el empresario da es dueño de su empresa, hágame la redundancia, y da el trabajo, ¿no? A la gente que no tiene su propia empresa, por así decirlo, por un simple ejemplo, ¿vale? Entonces, respuesta correcta de la número 30, que dice así: la burguesía cobró gran importancia durante el Renacimiento, consolidándose las bases económicas de él. Respuesta correcta, B, capitalismo, que hasta la fecha lo seguimos teniendo. Bien, nos vamos a la pregunta 31, que dice así: movimiento ideológico surgido en el siglo XVIII. Inciso A, la Ilustración, B, la Enciclopedia, C, el racionalismo, D, el absolutismo y E, la República. Bien, pues aquí la respuesta es muy sencilla. Es la A, la Ilustración. El siglo XVIII, llamado por muchos el siglo de las luces, con este movimiento ideológico, ¿no? La B, que dice la Enciclopedia, fue una enciclopedia, perdón, por así decirlo, que fue escrita durante la Ilustración con unos buenos pensamientos, escrito por grandes autores, entonces no tiene nada que ver. El racionalismo, también derivado del movimiento ideológico que fue la Ilustración, salió el racionalismo, que era una de sus principales características, pues no tiene nada que ver con lo que están preguntando. La D, que dice el absolutismo, era algo que iba en contra. La Ilustración, el movimiento ideológico de la Ilustración iba en contra del absolutismo, ¿no? Que era algo parecido a como que el imperio, ¿no? Así a la monarquía. Y la República también surgió de una idea de la misma Ilustración, ¿no? Por eso estas 4 de la B a la E no tienen sentido, pero le estoy relacionándolo, ¿no? Con lo que pide. Pero por lo tanto, la respuesta correcta a la 31, que dice movimiento ideológico surgido en el siglo XVIII, es A, la Ilustración. ¿Sí? Principales autores le llegan a preguntar, pues le diré 3 que son los más comunes, que es Voltaire, Montesquieu y Rousseau, ¿no? ¿Vale? Como dato adicional. Bien, nos vamos a la 32, que dice: país donde se originó la revolución industrial. Inciso A, Alemania, B, Inglaterra, C, España, D, Holanda y E, Francia. Bien, pues aquí la revolución industrial, facilísimo, se dio en Inglaterra. ¿Sí? Con sus principales inventos, que fue la máquina de vapor, también los barcos manipulados a través del vapor, pero sí, todo esto se dio en la revolución industrial, que fue donde surgió, fue en Inglaterra, ¿vale?
Nos vamos a la pregunta 33 que dice así. Principal fuente de energía utilizada en la industria en el siglo XVII. Sí, el siglo XVII fue igual donde se dio la revolución industrial. Entonces, aquí les puedo decir que inciso A, el petróleo no lo fue. B, la gasolina tampoco, que es un derivado del petróleo, nada que ver. D, el vapor e electricidad también no son correctas. La correcta es C, el carbón mineral. Como lo dije durante la revolución industrial, pues se ocupaba mucho el vapor, ¿no? Fue uno de los grandes inventos, la máquina de vapor, también se hicieron los barcos, pero digamos que el vapor no es una fuente de energía. Lo que hace que el vapor es de que calentemos el agua. ¿Y con qué lo calentaban en aquel entonces? Pues con el carbón mineral. Por lo tanto, respuesta correcta de la número 33 que dice principal fuente de energía utilizada en la industria en el siglo XVIII es C, carbón mineral. Bien, nos vamos a la 34 que dice así. Los conflictos imperialistas entre las potencias europeas fueron una de las causas de, inciso A, la guerra de opio, B, la guerra inglesa, C, la Primera Guerra Mundial, D, la guerra de secesión y E, la guerra francesa. Bueno, la respuesta correcta, la número 34, facilísima, C, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la guerra de opio fue una guerra entre Inglaterra y China por querer abrir una ruta de comercio? La B, pues guerra inglesa, te habla de que solo fue entre un país, por así decirlo, una guerra civil. La guerra de secesión también nos habla de la de Estados Unidos, que fue los estados, ¿qué países? Los estados del norte de Estados Unidos con los del sur, ¿no? Y la guerra francesa también nos habla de un solo país, ¿no? Debo decir que también hay una guerra de secesión, que es española, pero aquí no nos marca, pero bueno, no es lo que nos preguntan. Por lo tanto, respuesta correcta de la número 34, los conflictos imperialistas entre las potencias europeas fueron una de las causas de C, la Primera Guerra Mundial. Bien, nos vamos rápidamente a la 35, que aquí vamos con historia de México, ¿no? La que vimos fue historia universal. Vamos con historia de México. Cultura prehispánica conocida como la cultura madre. Inciso A, tolteca, B, maya, C, mixteca, D, olmeca o E, totonaca. Facilísima. Respuesta correcta, D, la olmeca. Si se les llega a ir la onda, acuérdense que la cultura prehispánica madre, acuérdense de las cabezotas, que dicen tienes cabeza de olmeca, ¿no? Acuérdense que esa es la cultura madre prehispánica. Bien, respuesta correcta del número 35, de olmeca. Bien, nos vamos a la 36 que dice así. La organización económica de la Nueva España, que generó la acumulación de enormes capitales, se basó en, inciso A, la agricultura y la ganadería, B, la minería y el comercio, C, la industria y el comercio, D, el petróleo y la gasolina, E, el mercado y el carbón. Esta pregunta es de ley que va a venir. Creo que siempre que platico con alguien que ha hecho su examen, incluso me tocó a mí, siempre viene esta pregunta. Así que sepan que la número 36, la respuesta correcta es B, la minería. O sea, la Nueva España tuvo una gran acumulación de riquezas debido a la explotación minera que había en nuestro país. Hasta la fecha México sigue siendo el primero o segundo productor de plata a nivel mundial. Imagínense en aquel entonces, ¿no? La plata era extraída a más no poder, fue lo que le dio mucha riqueza a España, ¿no? Y el comercio, pues igual como México es un país con recursos, pues facilitaba el comercio, ¿no? Entonces, por lo tanto, respuesta correcta de la 36, que dice la organización económica de la Nueva España que generó la acumulación de enormes capitales se basó en la minería y el comercio. Bien, nos vamos a la 37 que dice así. Causa interna que provocó la independencia de México. Inciso A, la Revolución Francesa. B, independencia de Estados Unidos. C, deseo de los criollos por el poder. D, deseo de separar la iglesia del Estado. Y E, la carestía. Bien, la respuesta correcta
es fácil. Aquí viene como que igual un distractor que dice aquí la independencia de Estados Unidos. Influyó mucho porque también querían ya, Estados Unidos estaba independizado cuando México todavía no lo hacía. Fue una influencia, pero la principal causa es la C, el deseo de los criollos por el poder. Aquí les puedo decir que los criollos no les daban las mismas ventajas que se las daba un español. Entonces los criollos pues se molestaron por eso, porque dicen, yo nací aquí en la Nueva España y mi papá es español o mi mamá. Dependía de que si fuera mamá o de papá español, y querían que se les tratara igual que un español, ¿no? Por eso inició la guerra de independencia, ¿no? Pero, aunque después dijeron que porque querían liberar la esclavitud, pero eso es una verdadera mentira. La respuesta correcta es deseo de los criollos por el poder, que fue lo principal por lo que se hizo la independencia de nuestro país. Bien, nos vamos a la número 38, que dice así: fecha en la que se dio por consumada la independencia de México. Inciso A, 15 de septiembre de 1810, inciso B, 16 de septiembre de 1815, inciso C, 13 de septiembre de 1848, D, 27 de septiembre de 1821 y E, 20 de noviembre de 1920. También muy sencillo y muy fácil, ya que la guerra de independencia de nuestro país inició en 1810 y acabó en 1821. Nada más es de que volteen a ver las fechas y aquí está, solita. Si no se llegan a acordar, 27 de septiembre de 1821 termina la guerra de independencia de nuestro país, ¿sí? Así que respuesta de la pregunta número 38 es la D, 27 de septiembre de 1821, cuando se consumió la independencia de nuestro país. Bien, nos vamos a la 39, que dice así: huelga que se llevó a cabo en 1906 en Sonora. Inciso A, de Río Blanco. Inciso B, de Ocosingo. C, de Cananea. D, de los ferrocarrileros. Y E, de los campesinos. También muy sencilla, es la C, de Cananea. Esta huelga fue muy famosa, incluso fue precursora para que se iniciara el movimiento de la Revolución Mexicana. Fue en esta mina donde hubo un enfrentamiento en Sonora entre mineros estadounidenses y mexicanos, donde a un estadounidense le pagaban mejor que a un mexicano, y eso pues a nuestros paisanos les molestó y se hizo un desastre, una guerrilla donde murieron estadounidenses y mexicanos, y fue la máxima huelga que se había visto hasta en ese entonces en nuestro país. Y como digo, dio gran cavidad a que se hiciera en años posteriores la Revolución Mexicana, ¿vale? Por lo tanto, respuesta correcta la 39, huelga que se llevó a cabo en 1906 en Sonora. C, de Cananea. Bien, nos vamos a la número 40, que dice así: durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, A, se desarrolló la Guerra Cristera. B, se desarrolló la Rebelión Huertista. C, fundó Nacional Financiera. D, se nacionalizó el petróleo. Y E, se nacionalizó la banca. Bien, esto es muy fácil también. La respuesta correcta de la 40 es la A. Aquí está. Se desarrolló la Guerra Cristera. Durante su gobierno, la Guerra Cristera fue una guerra entre el Estado, que ya había propuesto que fuera laico, ¿no? Que laico significa que no tiene nada que ver tu religión, y donde quitaron a la iglesia, que también no tenía que ver nada con el gobierno ni influenciar la forma de gobierno, ¿no? Entonces separaron a la iglesia del Estado, y eso le molestó pues a los padrecitos principalmente de los estados, que les lavaron la cabeza a los habitantes de ciertos pueblos para iniciar una guerra en contra del mismo gobierno, ¿no? Por eso se llamó la Guerra Cristera, porque fueron influenciados por padres contra la milicia. Por lo tanto, respuesta correcta al número 24, que dice: durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, inciso A, se desarrolló la Guerra Cristera. Bien, aquí iniciamos y terminamos historia, y en el próximo video empezamos y terminamos con geografía, y así nos vamos, porque ya viene muy fácil la guía. La verdad, lo más difícil era español, que ya lo terminé, así que hasta aquí dejamos el video. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y bye. Oigan, chavos, aquí una aclaración. Cuando ya edité me di cuenta. La pregunta 33, que dice principal fuente de energía utilizada en la industria en el siglo XVII, está mal redactada, ya que
Debería haber sido aquí siglo XVIII o siglo XIX, porque en el 17 estamos hablando de 1600. Entonces en ese entonces no existía ni el petróleo ni la gasolina ni había industria. Entonces, está muy mal redactada esta pregunta. Aquí debería haber sido siglo XVIII, finales del XVIII, inicios del XIX, que fue donde inició la industria, como dice la pregunta anterior, lo de la revolución industrial, ¿no? Que la respuesta está correcta, eso sí es el carbón mineral, pero no es en el siglo XVII, para que no se vayan a confundir. Fue finales del XVIII, inicios del XIX, ¿vale? Aclarada esta duda que me surgió y que les va a surgir a ustedes, ya está resuelta, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, aquí andamos.